Arco de Santa Catalina. Cuando uno pasa el Arco de Santa Catalina, observa por aquí todo esto que era el antiguo convento de Santa Catalina, todo el antiguo convento de Santa Catalina. Y también se encuentra este negocio que es el Centro de Textiles Tradicionales. Les aconsejo venir a todas estas cosas, ¿no? Centro de Textiles Internacionales, que es todo esto de textiles allá al fondo, todo esto. Bueno. Y de ahí, repitamos nuevamente, Arco de Santa Catalina, el convento que queda a este lado, está en ruinas, ya no hay convento. Esta parte de aquí que es Centro de Textiles Tradicionales que está aquí. Y al fondo, como habíamos dicho, en el mismo lado, en la misma dirección del Arco de Santa Catalina, está la iglesia de la Merced, que vamos para allá. Bueno, una de las cosas curiosas de esta iglesia, se ha dicho de paso antes de entrar a ella o llegar a ella, es que en la cúpula central, yo digo cúpula central porque a veces hay unas iglesias que tienen varias cúpulas, ¿no? Esta es la cúpula central, por decirlo de alguna manera, tiene leones en esta parte de aquí, como se puede observar. Es una de las cosas curiosas. Y de pronto ahorita que entremos al convento, vamos a mirarlos. Bueno, es la única parte de construcciones aquí que tiene esa clase de esos leones, tiene leones. De las cosas curiosas, como estábamos diciendo, es que tenga leones en la cúpula, porque esta clase de construcciones realmente no los tienen. Obsérvenlos aquí. Bueno, vamos hacia acá para llegar al frente de la iglesia. Aquí en esta iglesia también hay una cosa muy interesante, también que hay una escultura que es del Nazareno que también vamos a mirar. Ella está bien. En las afueras de la iglesia hay un busto de San Bartolomé de las Casas. Recuerde que Bartolomé de las Casas, él nació en Sevilla. Hay dos versiones del nacimiento de él, se ha dicho de paso. Uno que nació en 1474 y uno que nació en 1484. O sea, hay dos versiones, como les repito. Hay una que dice que nació en 1474 y otra que nació en 1844. Lo que significa simplemente, ahora, como él muere en 1566, entonces al morir en 566, ¿qué significa? Que él o murió a la edad de 81 años o murió a la edad de 91 años. Fue una persona realmente muy longeva. Ahora, lo que hay que tener cuidado con esto es, aquí no le están haciendo realmente un homenaje. Cuando se colocan esta escultura enseguida de la iglesia de la Merced, no están haciendo un homenaje a México, por decirlo de alguna manera, porque uno siempre puede asociar a Bartolomé de las Casas con México, a este fraile. ¿Por qué? Porque recuerde que era un cronista de Chiapas, él era de Chiapas, y en aquel entonces Chiapas, repito, era un territorio bajo la jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala. Entonces era todo Chiapas, que Guatemala manejaba todo lo que usted quiera. Entonces por eso en ese momento colocaron a este personaje aquí, a Bartolomé de las Casas. ¿Por qué? Porque, como estamos diciendo, él era de Chiapas y en aquel momento, o sea, él era un fraile, cronista, obispo de Chiapas, y en aquel momento era territorio de la jurisdicción de Capitanía General de Guatemala. Y recuerda que en Guatemala, en la ciudad de Antigua. Y Antigua fue inclusive capital de Guatemala, de toda la capitanía, de toda esta parte de aquí. Y no fue el principal defensor de los indígenas. Estamos viviendo una persona muy longeva, depende del año que usted lo coloque a nacer, entonces murió a los 81 o a los 91 años. Bueno. Vamos buscando ahorita el frente de la iglesia, Bueno, vámonos. Y allí miramos el frente, llegamos al frente, en la frente se encuentra esta cruz. Generalmente las cruces de aquí, recuérdese, cuando uno mira o va al Cerro de la Cruz, que hay un Cerro de la Cruz aquí en Guatemala, siempre están colocados en esta parte de aquí, que es el mundo. Allá pasa lo mismo, en el Cerro de la Cruz hay una cruz que corona, por decirlo de alguna manera, ese monte, que tiene una vista muy bonita sobre Antigua. Y entonces siempre está coronado sobre el mundo, que es esta la cruz, por encima del mundo está la cruz, por decirlo de alguna manera. Esta era Bartolomé de las Casas, que lo estábamos mostrando ayer, ahora que es este personaje de acá, que se alcanza a ver. Nos hacemos un poquitico cerquita. Aquí estamos en el frente de la iglesia de la Merced, y lo que vemos aquí al lado izquierdo, toda esta parte del lado izquierdo, esta parte de aquí del lado izquierdo es el convento. Realmente el convento sí está un poquitico en muy mal estado, bueno, un poquito en mal estado. No sé si se pueda emplear un mapa un poquitico al revés, por decirlo, porque es un poquito en mal estado. Bueno, en fin, entonces aquí está el convento. De todas maneras, ese convento se caracteriza, y voy a tratar de entrar, no sé si lo puedo hacer, porque hay una fuente muy interesante que llaman ellos la fuente de pescados. Mucho cuidado, no confundirla, no de los pescados, sino fuente de pescados, únicamente de pescados. Bueno, volvemos nuevamente a nuestro cuento, que es la iglesia de la Merced, que es lo que nos interesa, que es lo que estamos viendo nosotros al frente. Recuerden, esta es una iglesia que tiene mucho estuco, o sea, es una iglesia que, como podemos observar, simplemente voy a decir lo que está ahí en la iglesia. Siempre se han manejado los monumentos de la misma manera, es mirar columnas salomónicas, etcétera, etcétera, cuáles son los santos, toda esa clase de cosas, porque es que la misma iglesia te va diciendo qué es lo que hay en la iglesia. Bueno, estaba diciendo que su fachada es de color amarillo,
y tiene una decoración a base de estuco relativamente muy amplia. Lo que podríamos dar es que está tan cargada que es de estilo barroco. Podemos decir incluso que es una de las atracciones más vistosas de Antigua, y esta fue hecha en su momento por un arquitecto que, interesante, este arquitecto se llama Juan Luis de Dios, y lo hizo en el año 1749 y después en 1767. ¿Por qué? Porque recuerde que es que Antigua ha tenido muchos terremotos, muchos temblores, muchos terremotos, entonces casi todas las construcciones han tenido remodelaciones, han tenido muchas remodelaciones. Ahora le han hecho un estilo para resistir terremotos, que yo digo el estilo para resistir terremotos, ¿cuál es? En la antigüedad pues no habían cosas antisísmicas, sino había un estilo para resistir terremotos, entonces necesitaban simplemente esas construcciones relativamente chapadas. Si usted mira, generalmente en la mayoría de las iglesias, generalmente las partes laterales son mucho más altas, aquí están más o menos al mismo nivel y están como una especie de achatadas. ¿Por qué? Porque eso ayuda para los terremotos, son construcciones que llamo yo para resistir terremotos, a forma chapada, muros estaban relativamente gruesos, las ventanas no eran muy grandes y eran alargadas como este caso es. Y por eso es que esta clase de iglesias, cuando tienen esta forma de construcción, eran relativamente muy resistentes ante los sismos. Creo que de los sismos más grandes, que aquí es el sismo de Santa Marta, y el sismo de Santa Marta fue en el año 1773, y esta iglesia en forma particular lo sobrevivió relativamente muy bien. La iglesia en sí fue hecha en 1548 y fue reedificada, como habíamos dicho, en 1749, 1767. ¿El estilo qué es? Es un estilo cargado. ¿Cómo se llama el estilo? Es estilo barroco. Más aún, algunos dicen que podríamos descalificarla inclusive como churrigueresco. Bueno, ella tiene en este momento, y podemos observarlo, la iglesia tiene 8 columnas salomónicas. Observe las columnas salomónicas, una aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y tiene 2 torres que están coronadas por campanarios, un campanario acá y un campanario acá. Como estábamos diciendo, esta es una construcción antisísmica. O sea, es una iglesia de arquitectura antisísmica, como estamos diciendo, estilo barroco, y tiene 8 columnas salomónicas que les estábamos mostrando relativa ahora. Las columnas salomónicas, ¿qué son columnas salomónicas? Se dice, en la historia dicen que el templo de Salomón, estaba hablando de Jerusalén ahora, tenía unas columnas especiales que hacían esta cosa así. Bueno, en este caso era de esta forma, y entonces que esas columnas que decoraban eran del templo de Salomón. En base a esas columnas, todas las que hayan hecho en otra parte, le llaman del mismo estilo columnas salomónicas. ¿Por qué? Porque se supone que eran las columnas que en algún momento decoraron el templo de Salomón, que era el que tenía el Arca de la Alianza. Bueno, es otra historia, como dice la película de Conan. Bueno, el fundador de esta congregación, que es las mercedarios, no mercenarios, mucho cuidado, mercenarios es ese que trabaja o le pagan por hacer una guerra contra alguien, pero aquí es mercedario, mucho cuidado, como Mercedes, porque recuerden que esta es la Virgen de la Merced, mercedarios. La persona que haga esta congregación, el fundador de la congregación, era un señor que se llamaba San Pedro Nolasco, que ahorita se los voy a mostrar, que es la persona que está coronando esta parte de aquí. Enseguida de los campanarios, este es San Pedro Nolasco, que fue el que hizo la congregación de los mercedarios, y él la hizo, ¿para qué? Él lo hizo en su momento porque había muchos cristianos que eran prisioneros de los musulmanes, entonces para él interceder por esos prisioneros que eran cristianos ante los musulmanes, entonces hizo esta congregación. En el nicho central, entonces, está él, que está aquí en la parte superior. En la parte de abajo está la Virgen de Nuestra Señora de las Mercedes, o sea, Pedro Nolasco es el de la congregación. Enseguida, aquí abajito, este de aquí es la Virgen de la Merced. Ahorita voy a hablar de los otros santos, ¿no? La parte de abajo está decorada con hojas de parra, y hay también lo que llaman ellos enredos de granada. El templo se caracteriza por ser un templo de 3 naves, que es lo que vamos a absorber. Recuerda que en el interior de las naves, en el interior de la iglesia, está un nazareno que es relativamente muy interesante, y que es Jesús Nazareno, la imagen de Jesús Nazareno. Podríamos catalogar la iglesia como lo que llaman un estilo colonial barroco. El color amarillo. Entonces ahora sí voy a tratar de hablar un poquitico de los santos, ¿no? Ahora, los santos que generalmente colocas en las iglesias, si la iglesia franciscana, colocan más santos franciscanos. Si la iglesia es de los dominicos, colocan santos dominicos. Aquí que colocan santos mercedarios. Vamos a hablar un poquitico de ellos. El primero que se ve allá, pues es el fundador. Recuerde que este es el fundador, que se llama Pedro Nolasco, que es el fundador de la Orden de los Mercedarios. Ahora sí voy a hablar de los santos. Este de aquí. El que está más abajito, este de aquí, es la Virgen de la Señora de las Mercedes,
Más abajito hay un escudo heráldico, que es el escudo heráldico. En esa forma prácticamente hemos recorrido, y si estaba un poquito bajar el zoom, hemos recorrido la nave central. Ahora voy a hablar de la parte derecha. Aquí enseguida de la Virgen de las Mercedes está San Pedro Pascual. Este es San Pedro Pascual, San Pedro Pascual. Entonces hay dos Pedros, ya vimos dos Pedros, Pedro Nolasco arriba y Pedro Pascual aquí. Más abajito se encuentra Santa María de Cervello, aquí Santa María de Cervello, que incluso en este momento carece de cabeza, le cortaron la cabeza, pues hicieron un vandalismo, y eso fue una cosa que relativamente hicieron mucha crítica. Y aquí la Santa María de Cervello, que fue la primera monja mercedaria, ella se caracteriza aquí porque fue la primera monja mercedaria. Al lado derecho se encuentra San Pedro Armengal, Armengol, creo que, bueno, Armengol, que es este de aquí, San Pedro Nolasco, que es el de arriba, que es el fundador de la orden. Después viene aquí el de aquí, que es San Pedro Pascual, que es el de aquí, y el otro Pedro, que es el Pedro de abajo, que es Pedro Armengol, que es este de aquí, Pedro Armengol. Entonces son los tres Pedros. Arribita de Pedro Armengol, al lado izquierdo de la Virgen de la Merced, está San Ramón Nonato, y aquí abajo, en la primera parte de aquí, está la primera Virgen de la Mercedaria, que era Santa María de Cervello, que es aquí. Bueno. Ahora voy acercándome un poquito a la iglesia, vamos acercándonos un poquito a la iglesia. Bueno. Recuerda que la parte del lado izquierdo es el convento allá. Allá es la iglesia de Bartolomé, perdón, el busto de San Bartolomé de las Casas, que está aquí. Vamos a entrar a la iglesia de las Mercedes, que yo a veces les pongo el nombre de los tres Pedros. Recuerda que era Pedro Nolasco, arriba en zigzag viene, después del otro viene San Pedro Pascual, es este, después viene San Pedro Pascual, que es este de aquí, que está enseguida de la Virgen de las Mercedes, y aquí otra vez se viene a otro Pedro, que es San Pedro Armengol. Vamos a la iglesia y lo primero que encontramos en la parte de arriba, unos escudos. Miren, este escudo de la parte de arriba se ve a Pedro Nolasco, que es el fundador de la orden, o sea, repito, entra uno por la puerta, esta es la puerta, inmediatamente se mira en la parte superior, y en la parte superior está el escudo, pues haciendo alusión a Pedro Nolasco, que es el fundador de la orden, hacia adelante también hay otra serie de escudos, vamos a mirar el otro escudo, y ahorita son una iglesia de tres naves, son la iglesia derecha, izquierda y la de allá, y aquí encontramos la Virgen, bueno, yo digo que es una santa ya, María de Cervello, quien voy a voltearme un poquito, es la primera, María de Cervello, que fue la primera monja mercedaria que hubo, la primera mujer mercedaria que hubo, la primera monja mercedaria que fue ella. Entonces, allá el fundador, cuando uno entra de la puerta, el fundador, que es esta, Pedro Nolasco, y esta es la primera monja mercedaria, y ahí está el nombre de ella, santa, ahora es santa, o la santa, pues digamos, Santa María de Cervello, que también está en la escultura del lado derecho, cuando uno mira la iglesia de frente, que ahí tuvimos la oportunidad de mirar. Bueno, hacia allá siguen habiendo otros que son escudos, etcétera. Bueno, pues entrando un poquitico allá, seguimos aquí, vemos el órgano, y aquí encontramos el escudo de Antigua, y ahí dice muy claramente, mire, Santiago de Guatemala, muy noble y muy leal, ciudad de Santiago de Guatemala. Bueno, y seguimos, aquí hay una serie de escudos, repito nuevamente, bueno, no lo voy a explicar, ahí simplemente están los nombres. Y al lado derecho encontramos una capilla, que es la más importante de todas, bueno, digo yo, en el sentido que aquí está el Nazareno, que de pronto la escultura más conocida de aquí de la iglesia, el Nazareno. En la parte inferior hay una serie miren, como una especie hay una cripta, podemos llamarla cripta. Hay una gran cantidad de personas enterradas. Los primeros de noviembre lo abren, porque es una costumbre, o sea, el 1 de noviembre, luego pasa en México, ¿no?, que va la gente a los cementerios. El santo, pues digamos, que tiene más, no digamos devoción, sino el santo más conocido de aquí, que es el Nazareno, Jesús Nazareno, el Nazareno, que es este, que es muy querido aquí en la Merced, muy querido. Bueno, entonces así nos despedimos. Bueno, allá también hay otros santos, hay unas capillas, recuerde que 5 naves, que tienen unos escudos, la iglesia tiene unos escudos en la parte superior. El primero es de Pedro Nolasco, fundador de la orden. Después el segundo escudo habla de María de Cervello, que fue la primera monja, bueno, y después fue santa. También habla del escudo el escudo de qué, el escudo de la ciudad, viniendo por la nave central, al fondo, llegando aquí al altar.
Al lado derecho encontramos una especie de transepto, por decirlo de alguna manera, y encontramos al Nazareno, que de pronto en las procesiones es muy querido él. Bueno, y nos despedimos ya de la iglesia de la Merced. Bueno, y quien la hizo, recuerda la orden de los mercedarios, la hizo Pedro Nolasco Ajuera. Hay 3 representaciones de los 3 Pedros, que ya la mostramos, y también una representación de la primera santa, que era María de Cervello, que también está en un escudo que estaba aquí en la parte de acá. Bueno, así nos despedimos, despedido Mopina Ajuera como más formal. Bueno, salió un poquitico aquí en la parte de afuera. Recuerde que aquí están los 3 Pedros, ¿no? Está el fundador, que está en la parte superior, que es Pedro Nolasco. Después sigue la Virgen de la Merced, la Virgen de la Merced. En la parte de allá se encuentra la primera santa de aquí, la primera máscara santa, la primera monja, que también fue Santa María de Cervello. En la iglesia se caracteriza que son 3 naves, la decoración relativamente es con estuco, tiene columnas salomónicas, hay cultivo como en las salomónicas están decorado todo con yeso, es de estilo barroco. Tiene 2 campanarios, es lo que tiene construcción, lo que llaman ellos antisísmica en la medida de que eran construcciones relativamente muy gruesas, no muy altas, relativamente achapadas, con ventanas no muy anchas, relativamente altas para que entrara un poquitico más de luz. La decoración totalmente de yeso, prácticamente barroca, por no decir churrigueresca. Y hoy nos estamos despidiendo de esta iglesia maravillosa, que es la iglesia de la Merced, en la famosa ciudad de Antigua, que es una ciudad preciosa, o desde Antigua, desde la iglesia de la Merced, mañana desde cualquier lugar del mundo.